Hola, buen día chicas, ¿cómo están? Espero que estén todas bien, que sus familiares también estén bien, que la pandemia y la cuarentena las trate lo mejor posible. Vamos a tratar de tener otra clase hoy. Igualmente nos vamos a estar encontrando de manera continua por WhatsApp. Y la idea es que hoy podamos ver un poquito todo lo que tiene que ver con Vygotsky. Ya vimos hasta ahora todo lo que tenía que ver con el desarrollo motor de un niño, y dejamos ya esa dimensión y empezamos a meternos en la dimensión cognitiva, donde vamos a tomar a Piaget y a Vygotsky principalmente, y algunas cositas eh, de otra teoría que la vamos a mirar muy por arriba y que seguramente la van a profundizar mejor en desarrollo 2 cuando vean memoria, atención, percepción y los aportes que van a hacer distintas teorías. La idea de hoy es que podamos ver un poquito de Vygotsky. ¿Sí? Vamos a usar el WhatsApp para preguntas que surjan sobre Piaget y siempre vamos a ir como un poquito diferidos. ¿Sí? Yo les voy a subir una temática, pero por WhatsApp quizás tratemos temas que ustedes vieron en el video de la clase anterior. Bueno, les voy a compartir un pequeño Power. Después yo los Power se los subo al Classroom, ¿sí? Eh, Ahí les voy a compartir. Sobre Vygotsky. Les comparto sobre Vygotsky porque sobre Piaget ya les dejé video, les dejé dos videos en el Classroom que fueron muy piolas esos videos, mejor explicados de lo que podría hacerlo yo. Pero bueno, la idea es que veamos un poquito a Vygotsky. A ver, eh, Vygotsky nació en el año 1896. Él fue contemporáneo a Piaget, pero bueno, mientras que Piaget era un suizo que estaba viviendo bajo un estilo de vida, Vygotsky estaba viviendo en otro muy distinto, ¿sí? Él nació en Bielorrusia, y pasó hechos sociales bien fuertes como guerras civiles que a él le llevó a ver el desarrollo desde otro punto de vista. Por eso su teoría se llama teoría sociohistórica. Eh, Bien, aquí les puse algunas cositas, ¿sí? Falleció muy joven, falleció con 37 años nada más. Ustedes hacen la cuentita, les da 37 años. Pero a pesar de vivir solamente 37 años, sus últimos 10 años se los dedicó a escribir. El primer libro que escribió lo hizo a los 20. Así que era alguien bastante prodigioso. No estudió psicología igual que Piaget, pero sin embargo se dedicaron y hicieron grandes aportes a la psicología. Eh, a pesar de que él murió muy joven, que dedicó sus últimos años, de que hizo grandes aportes, esos aportes salieron a la luz recién en la década del 60. 1960 se tomaron sus escritos y se hicieron de público conocimiento a nivel mundial. Y es ahí donde sus aportes comienzan a ser introducidos en el área de educación, igual que Vygotsky, ¿no? Sus aportes influenciaron mucho todo lo que tiene que ver con la educación. Eh, a diferencia de Piaget, él lo que va a hacer es rescatar muchísimo todo lo que tiene que ver con lo social, la relación que existe entre el niño y lo social y su entorno sociocultural. Eh, y, es, y él sobre todo va a recalcar, a diferencia también de Vygotsky, porque tienen muchas diferencias y muchos puntos de encuentro, a diferencia de Vygotsky, él va a decir que en realidad el aprendizaje es el que va a influenciar el desarrollo. Mientras que para Piaget, eh, las bases biológicas y el desarrollo era el que en cierta iba a condicionar algunos tipos de aprendizaje y otros no. Para Vygotsky es al revés. Hay una interacción muy fuerte entre desarrollo y aprendizaje, ¿sí? Y es el aprendizaje el que va moldeando el desarrollo. Eh, por eso puse acá que la idea fundamental de su obra es la de que el desarrollo de los humanos únicamente puede explicarse en términos de interacción social. Mientras que para Piaget el desarrollo se producía a nivel individual, ¿sí? Aquellos
aquellas estructuras que el niño poseía, aquellos esquemas que iba armando, cómo iba modificando esa estructura y así se producía ese aprendizaje, y esas estructuras se modificaban a través de la asimilación y la acomodación, aspectos propios de la adaptación. Para Vygotsky, el desarrollo se da en sociedad y a través de la incorporación de elementos culturales. Bien, por eso dice que niño y ambiente son inseparables. Y eso a veces me hace pensar en el dibujito ese que yo les mostré, esta mirada ecológica de Bronfenbrenner, ese dibujito donde está el niño en el medio, la familia, sus familiares, la escuela, y después hay otro espacio, y donde todo se relaciona con todo. Bueno, yo creo que Bronfenbrenner y Vygotsky en ese aspecto se hubiesen llevado muy bien, porque los dos hacen una mirada más el niño relacionándose siempre con lo social. Por eso, para comprender el desarrollo cognitivo del niño, debemos conocer los procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando, ¿sí? Y concibe al hombre como una construcción más social que biológica. Hay 5 conceptos que vamos a estar resaltando sobre la teoría sociohistórica de Vygotsky. Con eso quiero que nos quedemos. Por un lado, las funciones mentales, por el otro lado, lo que tiene que ver con las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, un concepto o un constructo que es popular cuando uno habla de Vygotsky, lo que tiene que ver con herramientas psicológicas y con la mediación. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos. ¿Qué es esto de las funciones mentales? ¿Sí? Este primero que está acá, se los marco con mi flechita, el que está acá arriba. Funciones mentales. Bueno, Vygotsky va a hacer una diferenciación entre lo que son funciones mentales elementales y superiores. Las elementales son las que compartimos con todas las especies. ¿Sí? La atención, la percepción. ¿Ah? Pero las funciones mentales superiores, o en algunos lugares lo van a ver escrito como funciones psicológicas superiores o procesos psicológicos superiores, es lo mismo, son aquellos que nos hacen humanos, son propios de nuestra especie, ¿sí? Que no compartimos con ninguna otra. Entonces, las funciones mentales superiores, estas se obtienen y desarrollan por medio de las interacciones sociales, ¿sí? Que hace el ser humano durante su desarrollo, durante su crecimiento. Algunos procesos mentales superiores son el pensamiento verbal, ahí tenemos ejemplos, la memoria lógica, la atención selectiva, el pensamiento matemático y otros. Esos son los que consideramos funciones mentales superiores o procesos psicológicos superiores. Tema que van a ahondar en segundo año en desarrollo 2. Entonces, estas funciones mentales superiores siempre están mediados por la cultura. ¿Qué es la cultura? Todo lo que produce el ser humano, ¿sí? El hombre, todas las producciones hechas por el hombre son cultura. El comportamiento derivado de las funciones mentales superiores está abierto a mayores posibilidades. Cuanto mayor interacción hay con la cultura, mayor desarrollo de estas funciones mentales superiores o procesos psicológicos superiores. Volvemos a resaltar que el conocimiento se da como producto de una interacción social, y es a través de esa interacción que nosotros podemos adquirir conciencia de nosotros mismos, ¿sí? Aprendemos el uso de símbolos, ¿sí? ¿Qué serán los símbolos? Bien, el lenguaje, la escritura, los símbolos matemáticos, ¿sí? Bueno, a través de esta relación social, nosotros podemos adquirir esos símbolos. Y estos símbolos a su vez nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Entonces vemos cuando un niño va adquiriendo un mayor uso del lenguaje, mayor uso de la escritura, de la lectura, ¿sí? esta decodificación de distintos símbolos que la cultura nos aporta, el pensamiento de ese niño se vuelve cada vez más complejo. ¿Cuáles son estas inferiores o elementales?
¿sí? Las que compartimos con el resto de las especies, que algunos animales, por ejemplo, los simios también poseen, y sin embargo hay diferencia entre ellos y nosotros. Vygotsky va a tomar muchos estudios, muchas experiencias realizadas con monos, con simios, y él va a marcar cómo existe una gran diferencia a partir del uso del lenguaje entre otras especies y nosotros. Estas funciones mentales elementales o inferiores y que compartimos con todas las especies, en realidad no las aporta la cultura, sino que están determinadas de manera genética. ¿Ah? Y entre ellas están la memoria, la atención, la inteligencia básica, la percepción. Bien, segundo ítems que habíamos visto, vamos para atrás, ¿sí? Habilidades psicológicas, estamos aquí, ¿sí? Habilidades psicológicas. ¿Qué es esta cuestión de las habilidades psicológicas? Bien, nosotros vamos a conocer, ¿sí? O vamos a adquirir ciertas habilidades psicológicas siempre que se den en dos planos. Por un lado, se va a dar en un plano interpsicológico, ¿sí? Entre dos o más sujetos, para después transformarse en algo intrapsicológico. Es la incorporación de eso que antes se dio entre, ¿sí? Dos o más sujetos, en esa relación social que él resalta tanto. Entonces, cada función mental superior, esas que habíamos visto antes, primero se tiene que dar de una manera interpsicológica, ¿sí? En la relación social entre dos sujetos, ¿sí? O más, y luego, una vez que se da en ese plano, el individuo está listo para transformar eso en algo intrapsicológico. Dice acá, en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces. Una a nivel social, interpsicológico, y más tarde a nivel individual, intrapsicológico. Es decir, primero entre personas y después pasa a ser interiorizado por el niño. Un ejemplo, se los voy a leer. Dice, cuando un niño llora porque algo le duele, expresa dolor y esta expresión solamente es una función mental inferior, es una reacción al ambiente. ¿Sí? Bebé tiene hambre o le duele algo, naturalmente llora. Nadie le enseña a llorar. ¿Sí? La mamá no se pone cuando llora. ¿Sí? El bebé automáticamente, de manera totalmente... iba a decir condicionada, pero suena otra cosa, suena Pavlov, totalmente programada, llora, ¿sí? Cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, ¿sí? Las que tienen hijos y pasaron por el tiempo de bebé o tienen algún sobrinito saben que es así, ¿sí? Después el bebé aprende que hay una respuesta de parte del otro. Lloro porque me duele, uy, cuando lloro viene el otro. Dice, cuando el niño llora para llamar la atención ya es una forma de comunicación, pero esta comunicación solo se da en la interacción con los demás. Si estoy solito y lloro, y lloro, y lloro, y no tengo respuesta, no pasa nada. ¿Cuándo se torna algo significativo para este bebé? Cuando hay un otro que responde. En ese momento se trata ya de una función mental superior interpsicológica, pues solo es posible como comunicación con los demás. Lloro de manera automática, es una función inferior, ¿sí? Está ya codificada en mis genes. Frente al dolor, llanto. Nadie me lo enseña. Ahora, cuando lloro, ¿sí? Y el otro responde, ya hay una interacción, y yo logro hacer un registro de que el otro responde frente a mi llanto, ahí ya hay una comunicación. Hay como una especie de lenguaje, ¿sí? Hay una comunicación. Y en esa comunicación, ¿sí? El niño logra interiorizar eh, ese nivel interpsicológico, lo transforma en algo intrapsicológico. En un segundo momento, el llanto se vuelve intencional y entonces el niño lo usa como un instrumento para comunicarse. El niño, con base en la interacción, posee ya un instrumento para comunicarse. Se trata ya de una función mental superior o la habilidad psicológica propia, personal dentro de su mente, es decir, intrapsicológica.
Y los que tuvimos hijos sabemos que es así, ¿no? El bebé tiene dolor, llora, una la alza, ¿sí? Lo consuela, lo calma, lo acuesta y el bebé se queda. Vuelve a pasar, vuelve a llorar. Uno lo levanta, lo acuna, se calma y cuando lo va a apoyar en la cuna, llora otra vez. Ya no hay dolor, ya no hay hambre, ya no hay pañal sucio. ¿Qué pasó? Eso que era interpsicológico se transformó en algo intrapsicológico. Hubo un aprendizaje. No, no me conviene. Si lloro, mi mamá me tiene a UPA, o mi papá me tiene a UPA, o mi abuela me tiene a UPA. ¿Sí? Pasó a ser un proceso psicológico superior. Lo interpsicológico se vuelve intra, ya hubo aprendizaje. En un primer momento dependen de los otros, es interpsicológico. En un segundo momento, a través de la interiorización, el individuo adquiere la posibilidad de actuar por sí mismo y de asumir la responsabilidad de su actuar. Ya es intrapsicológico, hay intencionalidad. ¿Sí? Bien, tercer concepto, ¿se acuerdan la rueda? Zona de desarrollo próximo. Y esto es fundamental, por eso es tan popular. ¿Qué es esto de la zona de desarrollo próximo? Yo tengo un niño, ¿sí? Y el niño logra hacer algo. ¿Ah? Vamos a hablar de un niño pequeño. Si yo dejo a mi bebé, que está cerca del año, lo dejo paradito contra la pared, ¿sí? Ese nene no camina, solo se mantiene de pie. Distinto es si yo le agarro las manitos, lo hago, ¿sí? Con mis dedos, él se agarra con sus manitos de mis dedos, y yo lo traigo hacia mí y veo que el nene camina. ¿Sí? Bien. Vimos que va a ser esta diferenciación. Hay una zona que se llama de desarrollo real. ¿Qué es lo que el chico puede hacer de manera sola, solitaria, individual, sin la ayuda de nadie? Y otro es una zona de desarrollo potencial. Es lo que el chico podría hacer, el niño podría hacer, con la ayuda de un adulto o de un par que esté más capacitado. Viene la primita y lo agarra ella, ¿sí? De las manitos y lo hace caminar. Bien, eso es en la zona de desarrollo próximo. Es ese espacio que hay entre lo que el chico puede ser y lo que el chico lograría hacer con ayuda. Entonces, es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otra persona que sea más capaz que él. ¿Sí? Entonces, esto se utiliza mucho en la escuela. ¿Sí? La tutoría entre pares. Bueno, lo sentamos con tal compañerito porque él lo va a ayudar. Es trampa, no. Vygotsky vio que es fundamental esto de la zona de desarrollo próximo, este desarrollo potencial. Porque en realidad, tarde o temprano, esta ayuda del adulto, del par más capacitado, va a salirse de su lugar y el niño va a poder alcanzar eso que alcanzaba con la ayuda del otro. ¿Qué es lo que hace posible que pasemos de las habilidades interpsicológicas entre dos a las intrapsicológicas? La mediación. ¿Sí? Yo logro interiorizar un nuevo aprendizaje por medio de la mediación. Entonces, Vygotsky propone que el sujeto humano actúa sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos psicológicos que los denomina mediadores. Mediante esas interacciones, el niño, en su cultura, accede a aprender los hábitos de la mente, incluyendo los patrones de discurso, lenguaje escrito, conocimientos simbólicos, suma, resta, multiplicación, división. Y mediante todo esto derivará en la construcción de su propio conocimiento. Entonces digo que iba a decir, es fundamental, ¿sí? Para este aprendizaje, esta relación, esto que está interpsicológico entre dos, inclusive en esa zona de desarrollo próximo, que eso interpsicológico pasa a ser interiorizado y se transforma en algo intrapsicológico mediante el uso de instrumentos psicológicos. La mediación que haya entre esos dos
sujetos haya una mediación, en esa mediación existan instrumentos psicológicos, es lo que va a hacer que eso inter pase a ser intra. Que el sujeto humano actúe sobre la realidad para adaptarse a ella, transformándola y transformándose a sí mismo a través de unos instrumentos psicológicos que él le denomina, mediadores. Este fenómeno, denominado mediación instrumental, es llevado a cabo a través de herramientas, es decir, de signos, mediadores sofisticados, siendo el lenguaje el signo principal. Bien, entonces, si no existe algún mediador instrumental en esta relación interpsicológica, no va a haber una interiorización y se va a transformar en intrapsicológico. Estos mediadores, ¿cuál es el mediador por excelencia que nombra Vygotsky? Es el lenguaje. ¿Sí? Si no hay comunicación, no hay lenguaje oral, escrito, ¿sí? Si no hay esa comunicación a través de este signo que él considera por excelencia, que es el lenguaje, no se puede pasar a lo intrapsicológico. Bien, herramientas psicológicas. Si la mediación es el uso de herramientas psicológicas, ¿qué son las herramientas psicológicas? Son el puente entre las funciones mentales inferiores y superiores. También son el puente entre las habilidades interpsicológicas y las intrapsicológicas. Las herramientas psicológicas son aquellas orientadas hacia el mundo social, hacia los otros y hacia la actividad interna. La función de las herramientas psicológicas es mediar entre los pensamientos, los sentimientos y las conductas. Una herramienta psicológica, por ejemplo. ¿Quiénes de ustedes utilizan redes o mapas conceptuales para estudiar? Yo soy de las que utiliza mapas. Bien, el mapa, ¿sí?, es una herramienta psicológica porque me permite interiorizar, ¿sí?, hacer algo que es en realidad interpsicológico entre el autor del texto y yo, ¿sí? Me permite interiorizar o internalizar y transformar eso en algo intrapsicológico, algo que forma parte de mi aprendizaje, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un mapa conceptual puede ser una herramienta psicológica. La herramienta psicológica más importante es el lenguaje. Se usa el lenguaje como un medio de comunicación entre los individuos en las interacciones sociales, ¿sí?, entre lo interpsicológico. Progresivamente el lenguaje se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente en una herramienta con la que pensamos y controlamos nuestros propios comportamientos. Después nos vamos a meter un poco mejor en lenguaje, ¿sí? Pero bueno, pensemos en esto, que es una herramienta fundamental, la comunicación y la internalización de esta herramienta del lenguaje nos va a transformar todo un mundo. Cuando un niño aprende a leer, sí, que está incorporando esa herramienta, se le abre un mundo a ese niño, ¿sí? Cambia su conducta, cambia su forma de pensar, absolutamente todo, cambian sus ideas, ¿sí? La lectura, la incorporación de esa herramienta le permite al niño hacer cambios que son asombrosos y que uno los puede observar. El lenguaje es la herramienta que posibilita el cobrar conciencia de uno mismo y ejercer control voluntario de las acciones. Y ustedes van a ver, y seguramente leyeron en el texto que yo les dejé de Berg sobre Piaget y Vygotsky, cómo esta cuestión del habla privada y que después se internaliza, cómo el habla, esta habla bajita que hacen los nenes cuando están haciendo algo y son chiquititos, y en el texto hay ejemplos, guía la conducta del chico, ¿sí? Bueno, esto no me sale. No, a ver, acá no va una pieza roja, y uno los ve hablando solitos. No, va una pieza azul. ¿Qué hace el nene después de decirlo? Va y busca la pieza azul. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el lenguaje lo que está haciendo, que todavía está, que es externo, controla su conducta. Lo mismo pasa con nuestros pensamientos, que en realidad el lenguaje, ¿sí?, regula nuestras conductas. No, Vivi, para un poco, calmate primero y después decirle, ese lenguaje interno, ¿sí?, ese habla interna que tenemos, también nos regula nuestras conductas, nuestro accionar,
nuestra manera de pensar. Las herramientas psicológicas dependen de la cultura en que vivimos. Otros ejemplos de herramientas psicológicas, los símbolos, la escritura, los dibujos, signos matemáticos, sistemas numéricos. Bien, todas esas herramientas son culturales, ¿sí? No es lo mismo nuestra escritura que la escritura en Japón, ¿sí? Donde una representación gráfica no representa una palabra, representa ideas, ¿sí? Hasta una oración puede representar. Por lo tanto, todo esto que está acá, símbolos, escrituras, dibujos, signos, sistemas numéricos, son herramientas culturales, herramientas que nos brindó la cultura. Entonces, ideas principales a modo de cierre de la teoría sociohistórica, que el aprendizaje es el que orienta el desarrollo, distinto a lo que decía Piaget. Ambos están interrelacionados. Cualquier habilidad infantil siempre involucra la intervención de un adulto. Describe el aprendizaje como la internalización progresiva de estos instrumentos, ¿sí?, psicológicos. Todo proceso psicológico superior va de lo externo a lo interno, por lo tanto primero es intersubjetivo y después intrasubjetivo. Resalta el tema de la zona de desarrollo próximo, lo que el niño puede hacer con la ayuda de otro. Y la actividad educativa es la adquisición de instrumentos de mediación cultural y es constitutiva del curso de desarrollo. Bien, con esto terminamos. Seguramente en la clase que viene van a surgir dudas de lo que estuvieron leyendo o a lo mejor surgen hoy. Vamos a dejar acá con Vygotsky y vamos a pasar, vamos a hacer una miradita muy superficial a la otra teoría que es más mecanicista, eh, más, más como considerados como nosotros como más programática, más como computadoras, ¿sí? Que han hecho sus aportes también, y pasaremos después a otra dimensión. Les mando un beso a todas. Nos vemos.